El restaurante zumbaba como una colmena, un murmullo cálido, el tintinear de copas, risas que rebosaban por encima de todo. Celebrábamos el 30º cumpleaños de Diego, el hermano de mi esposo Mario, en un local elegante con luces tenues, y vino por el que pagas como medio sueldo. Yo ya estaba terminando mi tercera copa de Rioja, una variedad suave, traicionera, que sube a la cabeza sin avisar. Mario estaba frente a mí, enfrascado en una acalorada discusión con su primo sobre fútbol. Gesticulando como un director de orquesta, me recosté en la silla, la habitación se balanceaba levemente. Y dentro de mí empezaba a despertarse una especie de despreocupación. Mis dedos apretaron mal la base de la copa. Se tambaleó y luego cayó con un golpe seco sobre la mesa. El vino tinto salpicó como sangre directamente sobre la camisa blanca de Esteban, un viejo amigo de Mario, que estaba sentado al lado hojeando algo en su teléfono. Se estremeció, pero luego soltó una carcajada grave, despreocupada, y ese sonido atravesó el bullicio. Vaya. Clara dijo mientras agarraba una servilleta, ¿quieres cambiarme el look a rojo? Balbuceé una disculpa, sintiendo cómo me ardían las mejillas, pero él solo hizo un gesto con la mano. Se levantó, frotando la mancha, y como la servilleta no ayudó, se inclinó hacia mí. No te muevas, dijo como si fuera yo quien necesitara ser salvada. Sus dedos rozaron mi brazo, limpiando una gota de vino de la mengue. Fue rápido, rutinario, pero mi piel pareció memorizar su contacto. Lo miré a los ojos oscuros, tranquilos, con una chispa que no sabía descifrar. Y entonces ya estaba sentado otra vez, bromeando con Diego como si nada hubiera pasado. Mario no se dio cuenta. Estaba demasiado concentrado en su guerra futbolística. Me quedé sentada, observando cómo el vino se absorbía en el mantel, mientras el pulso retumbaba en mis oídos. El roce de Esteban se quedó en mi cabeza, inoportuno pero nítido como una astilla. Me convencía de que era por el vino, la hora tardía, por el hecho de que María y yo llevábamos semanas sin hablar de verdad. Pero cuando más tarde Esteban me lanzó una mirada, con una sonrisa apenas visible, no aparte la vista, la noche siguió su curso. Cantamos feliz cumpleaños, cortamos la tarta, me reí cuando se esperaba. Pero de vez en cuando miraba a Esteban. Era más callado que los demás, con un humor seco y una tensión que siempre daba en el blanco. Cuando me sorprendió mirándolo, alzó su copa, la mancha pálida aún visible en su camisa. Por las manos torpes, dijo en voz baja para que solo yo lo oyera. Choqué mi vaso de agua con el suyo, y mi risa salió más tensa de lo que hubiera querido. De camino a casa, Mario estaba de buen humor, tarareaba algo de la radio. Buena noche, ¿verdad?, dijo, poniendo su mano sobre mi rodilla. Asentí, mirando por la ventana, donde parpadeaban las luces de la ciudad. No le conté nada del vino, del contacto de Esteban, de cómo ese momento no paraba de repetirse en mi cabeza. Me decía que no era nada. Una noche de borrachera, un error tonto. Pero cuando me acosté, con Mario roncando a mi lado, veía el rostro de Esteban, esa mirada fugaz. No era mucho, pero bastaba para no dejarme dormir. El día siguiente se arrastraba como de costumbre, trabajo, café, llamadas, atascos. Pero en el coche con Mario todo se vino abajo. Empezó con una tontería, se olvidó de pasar por la farmacia a recoger mis medicamentos. Murmuré algo cortante. Y él respondió de mala gana que siempre me estoy quejando, palabra tras palabra, y ya estábamos gritándonos, ni siquiera me escuchas cuando hablo. Solté con la voz temblorosa. Mario apretó el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancas las falanges. ¿Y tú me escuchas a mí, Clara? Me paso el día corriendo de un lado a otro y tú solo te quejas. No aguanté más. En un semáforo abrí la puerta de golpe y salí del coche, cerrándola de un portazo que resonó en mis oídos. Me gritó algo desde dentro, pero yo ya caminaba por la acera, el aire frío y un ardor en el pecho. Llegué a casa andando, con las piernas doloridas y la cabeza revuelta. El apartamento estaba en silencio, solo el tic-tac del reloj en la cocina. Mario no volvió hasta entrada la noche. Estaba sentada en el sofá, deslizando el dedo por el móvil, cuando apareció una notificación en Instagram. Esteban, te vi hoy cerca de la oficina. No tenías buena cara. ¿Todo bien?, parpadeé, sorprendida. No habíamos hablado desde aquella fiesta, pero sus palabras sonaban sinceras, sin doble intención. Dudé antes de contestar. Solo un día de mierda. ¿Y tú qué tal?, escribí, intentando sonar ligera. Respondió rápido. Día como cualquier otro, pero los días de mierda ajenos siempre son más interesantes. ¿Me lo cuentas? Sonreí, aunque no quería. Su tono era cálido, sin presionar, como si realmente le importara. Cruzamos algunos mensajes sobre el trabajo, las manías tontas de los compañeros, incluso sobre el tiempo. Nada especial, pero cada línea suya me hacía contener la respiración. ¿Siempre evitas las respuestas o solo conmigo?, escribió al final, y sentí que se me levantaban las comisuras de los labios.
Mario volvió pasadas las 12, tiró las llaves sobre la mesa. ¿Dónde te metiste?, gruñó. Pero yo solo me encogí de hombros. No quería discutir, dije, en voz baja, y él hizo un gesto con la mano antes de irse al dormitorio. Me quedé en el sofá, con el teléfono en la mano. Esteban envió otro mensaje. Si necesitas hablar, soy buen oyente. Escríbeme cuando quieras. No respondí. Pero leí sus palabras al menos 10 veces antes de obligarme a irme a dormir. A la mañana siguiente, me desperté con la cabeza pesada. Mario ya se había ido al trabajo, había dejado una nota. Hablamos esta noche, pero durante todo el día no pensé en él. En mi mente giraban los mensajes de Esteban, su atención ligera, sin exigencias, que llenaba un vacío que ni siquiera sabía que existía. Abrí su perfil, recorrí sus fotos en la playa, con amigos, con una taza de café. Imágenes normales, pero buscaba algo más en ellas. Y eso me asustaba. Cerré la app, pero por la noche. Cuando Mario volvió a refunfuñar sobre mis cambios de humor, sentí como mi mano se deslizaba sola hacia el teléfono. El día no mejoró. ¿Tienes alguna idea para arreglarlo?, le escribí a Esteban. Y pulsé enviar. Mario, como de costumbre, se quedó hasta tarde en el trabajo, otra ronda de reuniones eternas que se alargaban hasta la noche. Yo estaba en casa, haciendo zapping entre series, pero mi mente vagaba por otros lados. Las últimas semanas Esteban y yo habíamos estado escribiéndonos casi todos los días. Nada serio, en bromas, pequeñas historias. A veces preguntaba cómo había sido mi día. Pero cada mensaje suyo dejaba una huella ligera, como una piedra lanzada al agua. Me sorprendía esperando sus palabras, revisando el teléfono más de lo necesario. Esa noche escribió: leí un libro que creo que te va a encantar. ¿Puedo llevártelo, si no te molesta? Dudé. Invitarlo a casa era arriesgado, pero la curiosidad ganó. Ok. Dale. Estoy en casa, respondí, intentando no pensar demasiado en lo que eso significaba. Una hora después sonó el portero. El corazón me latió más fuerte de lo que esperaba. Esteban estaba en la entrada del edificio con un libro de tapa blanda en la mano. Llevaba una chaqueta de mezclilla, el pelo un poco revuelto. Aquí tienes, dijo, tendiéndome el libro. Es sobre personas que buscan encontrarse. Creo que te gustará. Lo tomé, eché un vistazo a la portada, pero no pensaba en el libro. Él no se apresuraba en irse. ¿Cómo estás? ¿Sin peleas hoy?, preguntó, apoyándose contra la pared. Su voz era suave, pero su mirada, atenta. Empezamos a hablar. De libros, de música, de cómo él había soñado con ir a Islandia alguna vez. Yo le conté sobre mi trabajo, sobre cómo a veces me sentía acorralada. Las palabras fluían con facilidad, como si nos conociéramos de toda la vida. El edificio estaba silencioso, solo se oía el viejo ascensor vibrar arriba. Estaba más cerca de él de lo que debería. Y sentía el calor de su presencia, y entonces lo hice. No sé qué me impulsó, su mirada, el silencio, o ese nudo en el pecho que había llevado por semanas. Me incliné y lo besé, brevemente, con impulso. Los labios apenas rozaron los suyos. Me aparté de inmediato, el corazón me golpeaba el pecho, esperando qué diría o haría. Esteban no se echó para atrás. Solo exhaló, suave, casi sin sonido, y me miró de una forma que me hizo sentir desnuda. Clara. Empezó, pero se quedó callado, como si buscara las palabras adecuadas. Perdón, no sé por qué, murmuré, pero él negó con la cabeza. No te disculpes, dijo en voz baja. Su mano se levantó como si fuera a tocarme el rostro, pero la bajó. El silencio se volvió pesado, como el aire antes de una tormenta. Me tengo que ir, dijo, al fin, retrocediendo hacia la puerta. Pero en sus ojos había algo nuevo, algo que lo cambiaba todo. Volví al departamento, apretando el libro entre las manos. Me senté en el sofá, mirando al vacío. El beso ardía en mi memoria, corto pero real. No sabía qué pasaría después, pero sentía como todo a mi alrededor empezaba a resquebrajarse. El teléfono se iluminó, un mensaje de Mario: voy a llegar tarde. No me esperes, no respondí. Solo una cosa giraba en mi cabeza: Esteban no se apartó. Y yo no quería que lo hiciera. Unos días después le dije a Mario que tenía que ir a una capacitación del trabajo. Él asintió sin apartar la vista de la pantalla de su portátil. Solo no te olvides del cargador, dijo. Y eso fue todo. Ninguna pregunta, ninguna sospecha. Hice la maleta, pero en lugar de carpetas con presentaciones, llevé Hans, un suéter y un boleto a Barcelona. Esteban me esperaba en el aeropuerto, con una mochila al hombro y una sonrisa que me hizo sentir más liviana que en años. Barcelona nos recibió con sol y el bullicio de las callecitas. Caminamos sin rumbo fijo desde los callejones del barrio gótico hasta el paseo marítimo, donde olía a mar y a calamares fritos. Esteban hablaba de la ciudad como si hubiera vivido allí toda su vida, la historia de la Sagrada Familia, los músicos callejeros,
Como una vez se perdió por aquí con unos amigos. Yo lo escuchaba, me reía, y por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en Mario, ni en el trabajo, ni en el mañana. Estaba allí con él, y eso bastaba. Nos deteníamos en pequeños cafés. Compartíamos un plato de patatas bravas, bebíamos sangría en vasos baratos. Me molestaba por cómo sostenía el tenedor con tanta delicadeza, él se burlaba de mi manía de ajustar los lentes cuando se entusiasmaba contando algo. Todo era liviano. Como si hubiéramos escapado no solo de la ciudad, sino también de nosotros mismos. Pero bajo esa ligereza se escondía algo más, una tensión que crecía con cada mirada, cada roce accidente. Por la noche, nos alojamos en un hostal pequeño, con paredes gastadas y una cama que crujía. No había habitaciones privadas, así que compartíamos una con 2 camas y vista al patio trasero. Nos sentamos en el suelo. Bebimos té de una máquina que zumbaba como una nevera vieja. Esteban hablaba de su hermana, de cómo siempre lo llamaba, cuando se sentía triste. Yo le conté que, de niña, soñaba con ser artista, pero elegí estabilidad. Nos reíamos, pero las palabras se volvían más suaves, las pausas más largas. Estaba sentado frente a mí, con el vaso de plástico entre las manos, mirándome como si viera algo que ni yo misma conocía. Sentía como el aire entre nosotros se espesaba. ¿Alguna vez pensaste que podrías cambiarlo todo? Solo tomar una decisión y empezar de nuevo, preguntó de pronto. Encogí los hombros, desviando la mirada. A veces. Pero da miedo. Él asintió como si entendiera más de lo que yo había dicho. No nos tocamos, no mencionamos aquel beso en el portal. Pero la tensión era más fuerte que las palabras. Lo miré su cabello desordenado. Como apretaba el vaso, y sentí como algo dentro de mí se contraía. Dormimos en camas separadas, pero oía su respiración en la oscuridad. Y supe que él tampoco dormía. Al día siguiente volvimos al aeropuerto, riendo y tomados de la mano como si nada hubiera pasado, pero algo había cambiado. Volví a casa, donde Mario me recibió con su habitual ¿cómo fue la capacitación? Asentí, guardando el boleto en el bolsillo. Barcelona se quedó dentro de mí, y Esteban. Con ella una semana después, Mario decidió organizar una cena en casa solo porque sí, para levantar el ánimo, dijo. No me entusiasmaba mucho, pero acepté. Invitó a Esteban, y el corazón se me detuvo un segundo al oírlo. Hace tiempo que no lo vemos, comentó Mario, hojeando la lista de platos. Asentí. Ocultando el temblor en mis manos, Esteban no vino. Solo llegó con una chica llamada Laura. Era como un fuego artificial, llamativa, con una risa estruendosa y gestos seguros. Su pelo rojo brillaba bajo las lámparas, y el vestido se le ceñía al cuerpo, de forma imposible de ignorar. Estábamos los 4 sentados a la mesa, llena de aperitivos y vino. Mario contaba chistes. Laura se reía, Esteban seguía el ritmo. Yo sonreía cuando era necesario, asentía, rellenaba copas, pero por dentro todo hervía. Esteban estaba sentado enfrente, y sentía su mirada, incluso cuando no lo miraba directamente. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, él la sostenía un poco más de lo necesario. Yo intentaba no reaccionar, pero era como intentar retener agua entre los dedos, igual se escapa. Laura hablaba de su viaje a Madrid, de galerías, de cómo Esteban perdió la billetera en el metro. Le tocaba el brazo al contar las anécdotas. Se reía, y él sonreía tranquilo, relajado. Yo los observaba, y sentía como algo dentro de mí se apretaba. Barcelona, nuestro hostal. Sus palabras sobre un nuevo comienzo, todo eso parecía un sueño que no pertenecía a esta realidad. Pero cuando Laura fue al baño, y Mario se fue a buscar otra botella de vino, Esteban se inclinó hacia mí. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, como si estuviéramos solos. ¿Por qué no habría de estarlo? Respondí, manteniendo la voz firme. Él se encogió de hombros, pero sus ojos buscaban algo en los míos. Solo preguntaba. Aparté la mirada. Apretando el tenedor. Bajo la mesa nuestras manos se rozaron por accidente cuando yo me estiré para alcanzar el pan. Sus dedos se quedaron un instante de apenas perceptible, pero suficiente para que mi pulso se acelerara. Retiré la mano como si me hubiera quemado, y me concentré en el plato. Laura volvió, rodeó a Esteban con un brazo por los hombros, y la cena continuó. Hablamos de tonterías, de películas nuevas, de planes para el verano. Yo me reía con los demás, pero cada risa era como vidrio en la garganta. Esteban hablaba de su trabajo, de un nuevo proyecto, y me descubrí escuchando su voz más que sus palabras. Laura lo interrumpía, añadía detalles, y me odié a mí misma por lo mucho que eso me molestaba. Cuando se fueron, Mario me abrazó en la cocina. «Lo pasamos bien, ¿no?», dijo mientras lavaba los platos. Asentí, secando la mesa. Sí, estuvo bien. Pero al acostarme, no pude dormir. En mi cabeza giraban sus miradas, ese roce bajo la mesa, Laura riendo mientras lo tomaba de la mano. Abrí el teléfono, entré a su Instagram.
La última historia, él y Laura en un taxi, su cabeza apoyada en su hombro. Cerré la aplicación, pero la imagen se quedó. Me quedé tumbada en la oscuridad, escuchando la respiración de Mario y sentí como todo lo que creía mío comenzaba a desvanecerse. A la mañana siguiente, la ciudad tembló con el sonido de las sirenas. Yo estaba en el trabajo cuando llegó la notificación, un accidente en una fábrica a unas pocas cuadras. Fuga, química, evacuación, no entrar en pánico. El teléfono no paraba de sonar, colegas, Mario, mi madre. Mario escribió, ¿dónde estás? Estoy en la oficina, paso por ti. Pero los embotellamientos paralizaron el centro y quedó atrapado al otro lado de la ciudad. Salí de la oficina junto con una multitud, el aire olía a quemado. El cielo gris por el humo, me refugié en una cafetería abarrotada cercana, llena, hasta los topes con medio vecindario. Las personas murmuraban como un enjambre, unos hablaban por teléfono, otros se sumergían en las noticias. Me senté en una esquina, con un café frío entre las manos, intentando respirar con calma. Entonces lo vi, Esteban. Se abría paso entre la gente con 2 vasos de té. Buscando un sitio libre. Nuestras miradas se cruzaron y sin dudarlo, se dirigió hacia mí. ¿Estás bien?, preguntó, dejando el té en la mesa. Su voz era tranquila, pero sus ojos escaneaban mi rostro con atención. Estoy bien. Solo fue inesperado, respondí, encogiéndome de hombros. Se sentó frente a mí, apartando un periódico olvidado. Sí. No todos los días el mundo parece empezar a acabarse, dijo con media sonrisa, pero podía notar que él también estaba tenso. Comenzamos a hablar al principio del accidente, de cómo todos estaban en pánico, luego de casualidades. A veces pienso que toda la vida es una cadena de coincidencias tontas, dijo, girando el vaso entre los dedos. Lo miré. ¿Y esto, nosotros, es una coincidencia? Él sonrió. Pero no respondió. La conversación se volvió más profunda. Le hablé de un miedo que a veces se despertaba por las noches, el miedo de estar viviendo una vida que no era mía, de que todo pasaba de largo. Él me escuchó sin interrumpirme, solo asintió una vez. Como si ya lo supiera. A mí también. Me pasó, dijo finalmente. Pensaba que, si lo dejaba todo y me iba lejos, encontraría respuestas. Pero las respuestas están dentro, solo que cuesta oírlas. Sus palabras tocaron algo en mí, algo crudo y real. La cafetería seguía zumbando, pero nosotros parecíamos estar en otro mundo. Extendió la mano para recoger el vaso vacío. Y sus dedos rozaron los míos. Esta vez, no los retiré. Me miró y sentí como su mano apretaba suavemente la mía. No fue como en Barcelona, ni como en el portal, fue silencioso, pero firme, como si sostuviera no solo mi mano, sino todo lo que yo temía soltar. No aparté la mirada, y él tampoco. Las sirenas cesaron, la gente comenzó a dispersarse. Nos informaron que la zona era segura. Pero nosotros nos quedamos unos 10 minutos más, tomados de la mano. Como si temiéramos que el mundo se rompiera en cuanto nos levantáramos. Hay que irnos, dijo al fin, aunque sus dedos aún tocaban los míos. Asentí, soltando su mano, pero algo dentro de mí había cambiado. Salimos a la calle, que olía a lluvia y asfalto. Me acompañó hasta el metro, y cuando nos despedimos, dijo, si necesitas algo, sabes dónde encontrarme. No le respondí, pero sabía que no lo olvidaría. Esa noche Mario me abrazó con más fuerza que de costumbre. Estaba tan preocupado, me dijo. Sonreí. Pero pensaba en la mano de Esteban, en sus palabras, en lo fácil que era respirar cerca de él, y en que ya no podía seguir ignorando este nudo en el pecho. Después del accidente, Esteban y yo nos volvimos más cercanos, aunque nunca lo pusimos en palabras. Nuestros mensajes eran más frecuentes, más profundos. Él me enviaba enlaces de música. Yo compartía pensamientos sobre el libro que me había traído. A veces hablábamos por teléfono tarde por la noche, cuando Mario ya dormía. Su voz en el auricular era como un ancla que me mantenía a flote, pero evitábamos mencionar la cafetería. Ese momento en que nos tomamos de la mano era como un pacto silencioso, no tocar lo que ya era demasiado frágil. Y luego desapareció. Al principio no le di importancia, no respondió a mi mensaje esa noche y pensé que estaría ocupado. Pero pasaron los días. 1. Luego 2. Miss, ¿estás bien? ¿Y dónde andas? Quedaron sin respuesta. Revisaba su Instagram, pero no había publicaciones nuevas, solo las viejas que ya había mirado decenas de veces. Laura tampoco aparecía en sus historias, y eso, por alguna razón, me irritaba aún más. Escribí una vez más, intentando no sonar desesperada. ¿Estás vivo, Esteban? Silencio, las noches se volvieron más largas. Me quedaba tumbada, mirando el techo, repasando cada una de nuestras conversaciones. ¿Dije algo que no debía? Se arrepintió, se asustó, volvió con Laura, ¿o fui yo quien imaginó toda esta cercanía, proyectando en él todo lo que me faltaba? Los pensamientos zumbaban en mi cabeza como un enjambre, imposibles de apagar.
Durante el día iba al trabajo, preparaba la cena, le sonreía a Mario, pero por dentro todo gritaba. Me sentía como si alguien hubiera arrancado una parte de mí y se la hubiera llevado. Mario notó que no estaba bien. «Estás rara. ¿Te pasa algo?», preguntó una noche mientras veíamos la tele. Negué con la cabeza. «Solo cansada», respondí, y él no insistió. Pero su preocupación solo resaltaba el abismo entre nosotros. Quería gritarle que no me veía, que me estaba ahogando y ni siquiera se daba cuenta. Pero en lugar de eso, guardé silencio, apretando el teléfono en la mano, esperando un mensaje que no llegaba. Intenté encontrar explicaciones. ¿Tendrá problemas en el trabajo? ¿Algo familiar? Recordé cómo hablaba de su hermana, de sus llamadas, y estuve a punto de escribirle a ella. Pero habría sido una locura. Releí nuestros chats, buscando pistas, pero solo había bromas, fragmentos de conversación. Nada concluyente. Incluso abrí su perfil de LinkedIn como si eso pudiera darme respuestas. Nada, la semana se hizo eterna. Perdía el sueño, el apetito, la paciencia. En el trabajo, los compañeros me preguntaban si estaba enferma. Y mentía diciendo que dormía mal. Pero la verdad era que no sabía cómo vivir con este vacío que había dejado Esteban. No se trataba solo de él, se trataba de mí, de lo que yo había empezado a hacer a su lado, y de en quién me convertía sin él. Me sentaba en el apartamento en silencio, oyendo el goteo del grifo, sintiendo cómo todo lo que había mantenido unido comenzaba a desmoronarse. Y él nunca respondió. Llegó el cumpleaños de Mario. Y fue una celebración bulliciosa de amigos, familia, mesas repletas de aperitivos, música retumbando desde los altavoces. Yo corría de la cocina al salón, colocando platos, sonriendo a los invitados. Pero mi mente estaba en otra parte. Esteban llevaba 3 semanas sin escribir, y yo, por fin, comenzaba a acostumbrarme al silencio, aunque doliera. Me repetía que era el final, que ya era hora de soltar. Pero cuando se abrió la puerta y él entró con Laura del brazo, todo dentro de mí se dio vuelta. Se veía como siempre, jeans, camisa ligera, la misma sonrisa relajada. Laura lo sujetaba. Su risa tintineaba al saludar a todos. Me quedé, congelada con una botella de vino en las manos, intentando que no se notara cómo me temblaban. Mario los llamó desde el otro lado de la sala, abrazó a Esteban como si nada hubiera cambiado. «¿Cuánto tiempo, amigo?», dijo, dándole palmadas en la espalda. Esteban sonrió. Pero su mirada se desvió hacia mí, breve pero afilada, como una hoja. La noche siguió su curso. Los invitados reían, los brindis fluían sin pausa, alguien puso música para bailar. Yo me mantenía al margen, charlando con la hermana de Mario. Pero sentía su presencia todo el tiempo. Esteban bromeaba con los amigos, le servía más vino a Laura, pero yo notaba cómo me observaba de una vez. Otra, como si quisiera comprobar que aún estaba allí. Laura, al parecer, no se daba cuenta. Sumida en conversaciones y carcajadas, fui a la cocina por hielo y él apareció en el pasillo cuando yo regresaba. Nos quedamos cara a cara, el bullicio de la fiesta amortiguado por las paredes. «Hola», dijo en voz baja. Como si no hubieran pasado semanas sin hablarnos. Apreté el bol con hielo. «Hola, ¿dónde estuviste?». Mi voz sonó más dura de lo que quería. Se encogió de hombros, pero sus ojos estaban serios. «Pasaron muchas cosas. No quería arrastrarte a eso». «¿Arrastrarme?». «Desapareciste», espeté, sintiendo el enojo mezclado con dolor. Él dio un paso más cerca y reconocí su perfume. «Clara, no desaparecí. Estuve pensando en nosotros. En todo esto». Su voz era baja, casi un susurro. «Puedes olvidarte de todo Barcelona. La cafetería, de mí, o recordar lo que empezamos. Tú decides». Sus palabras fueron como un golpe en el pecho, dejándome sin aire. Abrí la boca, pero no alcancé a responder. Laura lo llamó desde el salón. Y él retrocedió. «Piénsalo», dijo, antes de irse con los demás. Me quedé en el pasillo, con el hielo derritiéndose en el bol y el corazón golpeando como si quisiera salirse. Sus palabras daban vueltas en mi cabeza, pero no sabía qué hacer con ellas. ¿Olvidar? ¿Recordar? Cada opción parecía una trampa. El resto de la noche aguanté como pude. Sonreí. Bailé con Mario cuando me arrastró a la pista, pero sentía la mirada de Esteban. Cuando se fueron, Laura me abrazó para despedirse y él solo asintió. «Hasta pronto», Clara dijo, y en su voz había algo que no me dejó tranquila el resto de la noche. Mario se durmió abrazándome y yo me quedé mirando la oscuridad, pensando ¿qué elijo? Esteban escribió 2 días después de la fiesta. «Tenemos que hablar, sin juegos». Adjuntó una dirección en un piso que había alquilado por un proyecto de trabajo. Dudé, pero sus palabras en el pasillo no me dejaban en paz. «Tú decides». Sentía que estaba al borde de algo, y esa conversación podía empujarme al abismo o hacerme retroceder. Le dije a Mario que iba a ver a una amiga. Murmuró algo sobre la cena y agitó la mano. Salí.
sintiendo como la mentira me pesaba en el estómago como una piedra. El piso estaba en un edificio antiguo, con olor a humedad y suelos que crujían. Paredes desnudas, lo mínimo en muebles, un sofá plegable, una mesa. Unas cajas en un rincón. Sobre la mesa, una tetera y 2 vasos. De plástico, Esteban tenía aspecto cansado, con sombras marcadas bajo los ojos. Perdona el desastre. Es algo temporal, dijo, sirviendo el té. Me senté al borde del sofá, sosteniendo el vaso que me quemaba los dedos. ¿Por qué desapareciste? Pregunté sin rodeos. Suspiró. Se sentó frente a mí, apoyando los codos en las rodillas. Porque no sabía qué hacer. Estás casada, Clara. Y yo no quiero ser quien destruya una vida ajena. Su voz era serena. Pero en sus ojos se notaba la lucha, pero no puedo dejar de pensar en ti. Y eso me da miedo. Tomé un sorbo de té caliente para ganar tiempo. Tú dijiste que yo tenía que elegir. Pero tú tampoco. ¿Sabes lo que quieres? Dije, sintiendo como el enojo se mezclaba con la confusión. Asintió. Como si aceptara la crítica. Puede ser. Pero sé lo que siento cuando estás cerca. Y sé que tú también lo sientes. La conversación fue dura, sin adornos. Me dijo que estaba dispuesto a dejarlo todo a Laura, sus planes, incluso ese piso, y empezar desde cero, conmigo. Pero tienes que ser honesta. No conmigo, contigo misma. ¿Puedes dejar a Mario? ¿Puedes romperlo todo? Sus palabras dolían, como piedras. Lo miré, su pelo revuelto, la grieta en la pared detrás de él, y no supe qué responder. ¿Y si no puedo? Pregunté en voz baja. Él desvió la mirada, apretando los labios. Entonces lo dejamos aquí, porque no quiero ser tu escape. Quiero ser tu elección. El silencio se hizo espeso entre nosotros, como concreto. Sentía que las lágrimas se asomaban. Pero las contuve. Ni tú estás seguro, Esteban. Me pides que salte, pero ni tú sabes si hay tierra firme abajo. No discutió. Nos quedamos allí, bebiendo un té ya frío, hablando de banalidades, su proyecto, mi trabajo. Pero las palabras eran huecas. Como si ambos supiéramos que era el final. Cuando me levanté para irme, él tomó mi mano. Lo digo en serio, Clara. Si decides, estaré aquí. Asentí, pero no me giré al salir. En la calle hacía frío, el viento me golpeaba la cara. Caminé sin rumbo, pensando en ese piso vacío, provisional. Como todo lo que habíamos sido. Era un símbolo, podríamos haber construido algo, pero ¿habría sido real? Volví a casa, donde Mario miraba fútbol. ¿Cómo está tu amiga? Preguntó. Bien, respondí, evitando sus ojos. Pero en mi cabeza, su pregunta aún sonaba, ¿puedes romperlo todo? Después de la conversación en el piso, no podía encontrar descanso. Esteban me había dado a elegir, pero cualquier opción dolía. Quedarme con Mario significaba seguir apagándome por dentro. Irme con Esteban, destruir todo lo que conocía. Le escribí unos días después, con los dedos temblorosos sobre el teclado. Esto es demasiado, Esteban. No puedo seguir así. Es peligroso. Esperé una respuesta. Revisando el teléfono cada 5 minutos. Pero no contestó. El silencio era más ensordecedor que cualquier palabra. La vida seguía, pero yo me sentía como una sombra. En el trabajo olvidaba detalles. En casa me irritaban las cosas más pequeñas. Mario intentaba ser más atento, pero sus gestos solo hacían más visible el abismo que se abría entre nosotros. «Estás como Aidan», dijo una vez, cuando se me olvidó comprar pan. Me encogí de hombros, murmurando algo sobre estrés. Pero la verdad era que me sentía perdiendo el control y que Esteban, incluso en su ausencia, seguía siendo parte de eso. Una semana después vi algo en Instagram. Una historia de un concierto, él con Laura, riendo, botellas de cerveza en la mano de ella, lo abrazaba, y él miraba a la cámara con esa misma sonrisa despreocupada que una vez pensé que era solo para mí. Abajo, una frase, lo que realmente importa está delante de ti. Sentí como algo se quebraba en mi pecho. No era solo una foto, lo era un mensaje. Una puñalada. O peor aún, tal vez solo yo lo interpretaba así. Pasé horas revisando su perfil, como si buscara una prueba de que estaba fingiendo, que era todo una actuación. Pero solo estaban ellos, Laura, conciertos, amigos, una vida que seguía sin mí. Cerré el teléfono. Pero el dolor no se iba. No era como traicionar. A Mario esto era más profundo, como si Esteban se hubiera llevado una parte de mí que recién estaba empezando a descubrir. Me senté en la oscuridad, oyendo el zumbido de la heladera, y me odié por haber permitido que esto pasara. Al día siguiente, eliminé nuestro chat, no porque quisiera olvidar, sino porque no podía seguir mirando su nombre sin que me ardiera el pecho. Traté de actuar como si todo estuviera bien, cocinaba, iba a yoga, incluso acepté ir a una fiesta con colegas. Pero todo era mecánico. Esteban no escribía, no llamaba. Y yo sabía que esto era el final, pero el final no traía alivio, dejaba vacío. Mario notó mis esfuerzos. «Estás volviendo a ser tú», dijo un día, sonriendo.
Le devolví la sonrisa, obligada. Pero sentía como la mentira me asfixiaba. No estaba volviendo, me estaba escondiendo. De él, de Esteban, de mí misma. Una noche abrí su perfil otra vez y vi una foto nueva de él y Laura en la playa. Cerré la app y fui a lavar los platos. Como si eso pudiera limpiar esta tristeza. Pero se quedaba, silenciosa y terca, como una sombra que te sigue incluso en la oscuridad. La mañana era tranquila, el sol se filtraba por las cortinas, dibujando rayas de luz en el suelo. Mario me llevó el desayuno a la cama, tostadas con aguacate, café, incluso un pequeño florero con manzanillas. Se sentó a mi lado, el cabello despeinado, los ojos cálidos. ¿Eres feliz, Clara?, preguntó, y su voz fue suave, casi cuidadosa. Me quedé inmóvil, con la taza en las manos. Sí, asentí, porque no sabía qué más decir. Él sonrió, me besó en la frente y se fue a duchar. Me quedé allí, mirando las flores. Y sentí como el vacío dentro de mí cegía. Creciendo de Esteban no volvió a escribir. Su vida, según Instagram, continuaba: conciertos, viajes, Laura. Dejé de revisar su perfil, pero no ayudó. Cada vez que veía a una pareja en la calle o escuchaba una canción conocida, algo se apretaba en el pecho. Pero no era solo por él. Era por mí, por la persona que fue en Barcelona, en la cafetería, en aquel departamento. Por la que podría haber sido, pero no fui. Intenté reconectar conmigo misma. Me inscribí en clases de pintura, algo que había postergado durante años. Compré pinturas, lienzos, pasaba horas dibujando bocetos. Pero cada pincelada era insegura. Como si hubiera olvidado cómo se sostenía un pincel. Mario elogiaba mis intentos, colgaba mis obras en la pared, pero yo solo veía caos. «Qué bien que estás volviendo a tu sueño», me dijo una vez. Le sonreí. Pero pensé, demasiado tarde, la vida con Mario se volvió más tranquila. Discutíamos menos, hablábamos más. Incluso propuso irnos de vacaciones a algún sitio cálido. Acepté, aunque sabía que ni el mar ni el sol llenarían este vacío. Jugaba el papel de buena esposa, de alma creativa, de persona que sigue adelante. Pero por las noches, cuando él dormía, yo me quedaba despierta, escuchando su respiración y pensando: ¿quién soy ahora? La ventana del dormitorio estaba abierta, el aire era fresco, olía a primavera. Me levanté, me acerqué, respiré hondo. Pero respirar era difícil. Como si mis pulmones hubieran olvidado cómo hacerlo. No había perdido a Mario. No había perdido a Esteban. Había perdido a mí misma, a la que reía en Barcelona, que sostenía su mano en la cafetería, que soñaba con pintar. Y lo peor, no sabía cómo volver a encontrarla. Un día encontré aquel libro que me había traído en el portal. Lo abrí, pasé la vista por las páginas. Pero no pude leer. Lo cerré y lo puse en el estante. Quizás algún día lo vuelva a abrir, quizás algún día entienda quién quiero ser. Pero por ahora, me quedé de pie junto a la ventana, escuchando la ciudad. Y sintiendo como el vacío se hacía parte de mí. Mario me llamó desde la cocina, que el café ya estaba listo. Me giré y sonreí. Ya voy, dije. Y fui, llevando conmigo ese silencio, sabiendo que ya nada podía cambiarse.